Bendecido día tengan, amados hermanos. El día de hoy le doy gracias a Dios por permitirme hablar de su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, sé tú, Señor, el día de hoy, revelándonos, Señor, la palabra que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor Jesús. Sabiendo, Padre, que todo lo que nos sucede, Señor, en nuestro caminar, es por ti, Señor. Pero también, Señor, sabiendo, Señor, que nosotros debemos de ser obedientes a tu bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, por nuestras autoridades, mi Señor Jesús, por nuestra pastora, por nuestros hermanos en Cristo, por todas aquellas personas, Señor, que buscan de ti, que quieren estar, Señor, aprendiendo de ti, mi Padre amado. Gracias, Señor, porque nos llevas en ese caminar, pero nosotros, mi Señor, también debemos de abrir ese corazón, Señor, para que te escuchemos, Señor, porque tú puedes estar, Padre, en nuestro camino, Señor. Pero si nosotros no hacemos lo que tú dices en tu bendita palabra, Padre, nada va a suceder, Señor. Si nosotros tomamos, Señor, tu palabra, Señor, a nuestra conveniencia, a nuestro propio criterio, Señor, nada va a suceder, Señor. Por eso, Señor, es que te damos y te doy gracias, Señor, que tú ya has puesto, Señor, a nuestra pastora, Señor, y a todos aquellos líderes, Señor, a dirigirnos, Señor, para aprender como tú quieres que nos dirijamos, Señor, para aprender y para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que seamos esas personas humildes, amorosas, diligentes, mediadoras, Señor. Gracias, papito lindo. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar de la madurez. Que lo podemos ver como un tronco fuerte. La madurez espiritual depende de una íntima relación con Jesucristo. Porque a nosotros, hermanos, se nos ha enseñado que una relación con Cristo es esencial para nuestra salvación. Pero debemos entender que la relación entre nosotros, entre el creyente y Dios, hermanos, debe de ser más allá, mucho más allá. Para desarrollar una madurez hay que enfocarnos, hermanos. Hay que tener disciplina. Hay que tener el conocimiento y desarrollarlo en amor y en humildad. Porque podemos tener el conocimiento necesario, pero lo podemos usar de diferente manera. Debemos desarrollar un carácter cristiano, un carácter humilde, un carácter amoroso. El, este carácter lo vamos a obtener mediante que estemos constantemente leyendo y llevando a la práctica lo que estamos leyendo. ¿Qué es la madurez, hermanos? Creemos que la madurez espiritual es la combinación del carácter, ser como Cristo en aquellos tiempos y tener una conducta recta. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que sería esa herramienta que tendremos para obtener una buena madurez? La herramienta principal en nuestro proceso para obtener una madurez es la Biblia. Por lo tanto, hermanos, debemos de estudiarla profundamente, orar para que Dios nos hable discernimiento en esa palabra, nos dé discernimiento, aplicarla
diariamente, o sea, leerla diariamente, constantemente, para poder obtener una madurez. ¿Cómo lograremos una madurez? La madurez la obtenemos por medio de un compromiso que nosotros adquirimos con disciplina personal, con una comunidad en amistad que nos rodea, porque nosotros como hermanos no nomás es que vayamos a la congregación o que nos veamos, no, hablamos de esa palabra, tenemos esa capacidad de hablar de lo que nos dice la palabra y hay veces con hermanos lo hemos hablado. Este versículo yo ya lo había leído y ahora que lo leí me habló diferente. ¿Por qué? Porque leer la palabra es nuestro apoyo. El platicar con nuestros hermanos de la palabra es un apoyo. Debemos de desarrollar esos hábitos que son saludables, que nos ayudan a obtener un carácter de madurez, a obtener carácter como el de Cristo, a tener un carácter digno de Él, hermanos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento, de toda doctrina, por estratagema de hombres que es para engañar, emplear con astucia las antimañas del error. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4 del 4:13. Tres hábitos, hermanos, para que nosotros encontremos la madurez. Dice, creer en una relación personal con Dios, con Jesucristo. Segundo punto, crecer juntos. ¿Qué quiere decir crecer juntos? ¿Qué quiere decir creer en una relación personal con Dios? Que sí, tenemos que tener esa relación personal, humilde, pero también, hermanos, es crecer juntos. Imagínense qué maravilloso sería que todos estuviéramos en ese mismo sentir y creciendo juntos, haciendo lo que su palabra dice. Nuestro tercer punto, creer dando su tiempo, su talento, su tesoro y su testimonio. ¿Qué quiere decir? Que debemos de darle tiempo a la lectura de la palabra, debemos de darle tiempo a nuestro culto, debemos de darle tiempo a aquellas personas que nos necesitan. Debemos de tener ese talento para hacer las cosas que Él quiere en su palabra y nuestro testimonio. Debemos dirigirnos con ese testimonio de amor que Él nos da día a día. Pero ¿cómo nos lo da? Que nosotros estemos constantemente leyendo la palabra de Dios. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona o nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Volvemos a renacer, hermanos. Es escoger vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Aquí nos lo vuelve a decir, que debemos estar constantes. No que lo hayamos alcanzado.
ni que seamos perfectos, sino que prosigamos en el camino. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aún no lo hemos alcanzado, hermanos, pero debemos de seguir por ese premio. Debemos proseguir a esa meta del premio supremo. Debemos de tener ese llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12, 14. El mismo apóstol Pablo no lo había alcanzado. Aún así, continuamente prosiguió a la meta. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en sus vidas, debe tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar su mente y entonces obedecer que aquello que ha aprendido va a ser bueno. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que pretendéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos de seguir haciendo lo que hay en este mundo. Nosotros debemos de obtener esa madurez en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los signos de la madurez espiritual, hermanos? Consiste en que debemos de caminar obedientes a Dios. Es tomar la decisión de vivir juntos, de vivir según el punto de vista de Dios. Ahorita vamos a leer Gálatas 5, 16 y 25. Nos da la clave. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos quiere decir los deseos de la carne, hermano? No quiere decir que esos deseos de la carne solamente sean a lo mejor un deseo sexual, a lo mejor un deseo de estar comiendo algo, un deseo de tomar, no sé. También ese deseo de la carne nos habla de cuando estamos enojados, de cuando estamos tristes, de cuando somos soberbios, de cuando somos malas personas. Eso es estar en el deseo de la carne, porque no estamos dejando que esa madurez que el Señor nos da fluya en nuestro espíritu. Si vivimos en el espíritu, hermanos, andamos también en el espíritu. Dice, la palabra andar, perdón. ¿Cómo puede andar bajo el control del Espíritu Santo? Debemos estudiar la palabra. Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta es una instrucción que debemos de practicar. ¿Ustedes creen que la madurez vaya junto con la obediencia? Debemos de llegar a ser espiritualmente, hermanos, maduros. No se consigue de la noche a la mañana.
La madurez espiritual debe ser, hermanos, una prioridad para ustedes y para nosotros y para todo aquel que practica la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a tomar lechita, aún no teníamos esa madurez. Éramos como niños, como bebecitos. Por eso también en nuestra madurez y en nuestra obediencia debemos saber cómo dirigirnos con esas personas nuevitas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas. Les debemos hablar en amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque estén en un proceso, en un paso a paso, hasta que hayan alcanzado esa madurez. Dice en la palabra de Dios en Hebreos 5, 13, 14, como creyente, espérame, porque creo que no lo anoté. Hebreos 5, 13, 14. 5, 13, 14. Dice, por cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pidiendo, no pidiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces debemos de estar creyendo y debemos de alimentar con esa lechita a aquellos nuevecitos. ¿Qué es lechita? Iniciarnos, guiarnos en la palabra de Dios, no en nuestro conocimiento, no en nuestro entendimiento. Madurez espiritual es vivir en Cristo. Para poder experimentar una madurez espiritual, uno debe también entender que el crecimiento viene por gracia, que solo Dios es nuestra fuente. Dios es la fuente, como todas las cosas que pertenecen en este mundo, en la vida. Debemos de estar constantemente orándole a Dios para obtener esa madurez, pero la madurez va con la obediencia. Dice, Hebreos 13, 20, 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice que debemos de hacer su voluntad. Vamos a obtener madurez. Dice la voluntad. También nos habla de obediencia. Hermanos, pues esta ha sido mi enseñanza el día de hoy. Debemos de orarle al Señor para que nosotros podamos adquirir, Señor, hermanos, esa madurez que Él quiere, pero sobre todo esa obediencia, pero sobre todo esa humildad, ese amor, porque todo va de la mano. Si nosotros tenemos obediencia, tenemos amor, humildad, vamos a tener esa madurez. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre mío.
Te damos gracias, Señor, porque tú redarguyes nuestro corazón, Señor Jesús. Porque tú permites, Señor, que seamos esos hacedores, Señor, de tu bendita palabra, mi Señor Jesús. Permite, mi Padre amado, que lleguemos a esa madurez, Señor, que tú nos estás llamando, Señor. Pero todo va de la mano, Señor. La madurez con la obediencia con el amor hacia los demás, el amor con la humildad, porque tú así te dirigiste, Padre, cuando estuviste en esta tierra. Fuiste amoroso, fuiste también maduro, Padre, porque hablabas, Señor, palabra de verdad, de madurez. Imaginemos que hubiéramos estado, Señor, caminando a tu lado. Pero hoy, mi Señor, caminamos a tu lado, Señor, porque tú nos dejaste tu bendita palabra. Porque por muy difícil que a lo mejor veamos las cosas, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos fortaleces, Señor. Tú nos guías, Señor, en el día a día. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor, en tu presencia, Padre, para que podamos seguir en tu camino. Bendice a cada persona, Señor, que escuche esta palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, en sus corazones como fuego ardiente, Señor, para entender tu bendita palabra. Para que lleguemos, Señor, a esa madurez que tú quieres que lleguemos. Para que podamos ver, Padre amado, ese crecimiento, Señor, del cual, Padre, tú has venido hablando. Pero tenemos que estar fuertes, unánimes, en humildad, en amor, en obediencia y en madurez. Por todo esto, Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que tengan una bendecida semana, amados hermanos, y no se suelten del camino del Señor. No dejen de perseverar en la palabra. Saludos a todos.